Mis padres dijeron, deseamos que nunca hubieras nacido. Me mantuve firme, y dije, si eso es lo que desean, entonces, considérenme como si nunca hubiera existido. Luego, me fui. 30 minutos después, toda la fiesta entró en pánico. 38 llamadas perdidas. Necesito desahogarme sobre esto, porque me ha estado consumiendo, desde hace semanas. Y honestamente, creo que escribirlo todo, podría ayudarme a procesar lo que pasó. Esto va a ser largo, así que, trae unas palomitas de maíz, si te vas a acomodar. Para dar contexto, soy Nicole, tengo 28 años, y he pasado la mayor parte de mi vida, siendo la decepción de la familia. Mi hermano mayor, Jason, es un cirujano cardiovascular, casado con una abogada llamada Stephanie. Mi hermana menor, Rebecca, acaba de convertirse en socia de una prestigiosa firma de contabilidad a los 26 años. Mientras tanto, yo soy una diseñadora gráfica independiente, que también da clases de arte a niños, los fines de semana. Amo mi trabajo. Gano un buen dinero, y soy feliz. Pero para mis padres, Margaret y David Chen, bien podría estar desempleada. Al crecer, yo siempre fui la rara del grupo. Jason sobresalía en todo lo académico. Rebecca era la niña de oro, que no podía hacer nada mal. Yo era la niña que manchaba la alfombra con pintura, la que eligió la escuela de arte, en lugar de premedicina, y la que no quería la vida de molde que mis padres habían planeado. Cada cena familiar se convertía en un interrogatorio sobre cuándo conseguiría un trabajo de verdad. Cada día festivo implicaba comentarios pasivo-agresivos sobre mi carrera de pasatiempo. El incidente que finalmente me quebró ocurrió hace 3 semanas, en la fiesta del 35º aniversario de bodas de mis padres. Habían alquilado este lugar elegante, invitaron a unas 150 personas, y, básicamente, lo convirtieron en una celebración de su familia perfecta. Debí haber visto las señales de alerta, cuando mamá me llamó, 2 semanas antes, y me preguntó si podía vestirme apropiadamente por una vez, y, tal vez, no mencionar demasiado, mi asuntito del arte. Aparecí usando un vestido azul marino de buen gusto, tacones, y todo lo demás. Incluso, había llevado una botella de vino cara, como regalo. La fiesta ya estaba en pleno apogeo, cuando llegué. Jason estaba acaparando la atención, con un grupo de amigos de mis padres, hablando sobre alguna cirugía innovadora que había realizado. Rebecca estaba presumiendo su anillo de compromiso, habiéndose comprometido, literalmente una semana antes, con un tipo llamado Trevor, que trabaja en finanzas. Hice mis rondas, saludé a familiares que no había visto en años, y traté de pasar desapercibida, en el fondo. Fue entonces, cuando mi tía Linda me preguntó qué había estado haciendo. Le mencioné que acababa de terminar un proyecto importante, para una empresa emergente de tecnología, diseñando toda su identidad de marca, y que había aparecido en una revista de diseño local. Yo estaba orgullosa de esto. Era un gran logro para mí. Luego, mi madre apareció, y le dijo a la tía Linda, ¿aún sigue haciendo sus dibujitos? Seguimos esperando a que se le pase esa etapa. Sentí que mi rostro ardía, pero sonreí, y me excusé para ir por un trago. Me quedé en la barra, tratando de calmarme, recordándome a mí misma, que era una adulta con una carrera exitosa, y que la opinión de mi madre no me definía. Había pasado años en terapia, aprendiendo a establecer límites, y a no dejar que sus palabras me destruyeran. Luego, llegaron los discursos. Mi papá fue el primero, hablando de lo orgulloso que estaba de su familia, de cómo Jason había salvado vidas, y de cómo Rebecca estaba causando sensación en el mundo de los negocios. Miró directamente a través de mí, y no mencionó mi nombre ni una sola vez, ni siquiera hizo una referencia de paso al hecho de tener 3 hijos. Mamá fue la siguiente. Agradeció a todos por venir, habló maravillas de sus 2 increíbles hijos y de sus logros, y luego, dijo algo que me heló la sangre. Hemos sido verdaderamente bendecidos, con Jason y Rebecca. Nos han dado todas las razones para ser padres orgullosos. 2 hijos. Dijo, 2 hijos. La habitación me daba un poco de vueltas, pero me mantuve firme. Tal vez, fue un desliz al hablar. Tal vez, simplemente se olvidó en el momento. Quería darle el beneficio de la duda, aunque mi instinto me gritaba
que me fuera en ese mismo instante. Después de los discursos, fui a buscar a mis padres. Estaban parados, con un grupo de sus amigos más antiguos, los Michey y los Rodríguez, personas que me conocían desde que era un bebé. Me acerqué con mi copa de vino, con la intención de solo decir hola, y, tal vez, recordarle suavemente a mamá, que me había dejado fuera de su discurso. Pero, antes de que pudiera decir nada, la señora Michey dijo: Margaret, debes estar muy orgullosa de todos tus hijos. Recuerdo cuando eran pequeños. El rostro de mi madre hizo un gesto extraño. Un destello de molestia lo cruzó, antes de que lo reorganizara en una sonrisa. Oh, sí. Bueno, Jason y Rebecca ciertamente han superado todas las expectativas. Y Nicole, incitó la señora Rodríguez, sonriéndome amablemente. Escuché que estás haciendo cosas maravillosas, con tu arte. El silencio que siguió duró tal vez 3 segundos, pero se sintió como una hora. La mandíbula de mi papá se tensó. La sonrisa de mamá se volvió frágil. Luego, mi papá dijo: Nicole ha elegido un camino muy diferente. Diferente no significa equivocado, dijo el señor Michey, diplomáticamente. Fue entonces cuando mi mamá lo dijo. Había tomado un par de copas de champán, y cualquier filtro que usualmente mantenía, simplemente se evaporó. Miró directamente a la señora Rodríguez, y dijo: honestamente, a veces me pregunto, ¿qué hicimos para merecer tal decepción? Jason y Rebecca nos dan tanta alegría, pero Nicole. Y dejó la frase en el aire, negando con la cabeza. La señora Michey parecía horrorizada. A la señora Rodríguez se le abrió la boca. Yo me quedé allí, congelada, esperando a que mi papá dijera algo, cualquier cosa para defenderme. En cambio, le puso la mano en el hombro a mi mamá, y les dijo a sus amigos: ha sido difícil. Crías a tus hijos, con ciertas esperanzas y expectativas, y cuando uno de ellos simplemente se niega a alcanzar su potencial, es desgarrador. Algo dentro de mí se rompió. Abrí la boca, la cerré, y la volví a abrir. Estoy parada justo aquí, logré decir finalmente. Lo sabemos, dijo mi madre, sin siquiera mirarme. Siempre hemos sabido que estabas ahí, Nicole. A veces, deseamos que nunca hubieras nacido. Nuestras vidas habrían sido mucho más simples, con solo 2 hijos, que realmente apreciaran todo lo que hicimos por ellos. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. De hecho, di un paso hacia atrás. A nuestro alrededor, las conversaciones se habían detenido. La gente se nos quedaba mirando. Jason apareció en el borde del grupo, con Stephanie. Ambos, con los ojos muy abiertos. Rebecca no aparecía por ninguna parte. Mis manos comenzaron a temblar, y dejé, cuidadosamente, mi copa de vino en una mesa cercana, porque tenía miedo de dejarla caer. Podía sentir las lágrimas quemando detrás de mis ojos, pero me negué a llorar allí. Me negué a darles esa satisfacción. Miré a mi padre, lo miré de verdad, esperando ver algo de remordimiento, alguna indicación de que las palabras de mamá habían ido demasiado lejos. Él solo se veía cansado y molesto, como si yo fuera un inconveniente con el que había estado lidiando durante demasiado tiempo. Había pasado 28 años tratando de ganar su amor, su aprobación y su respeto básico. Había ido a cenas familiares donde fui ignorada. Había soportado días festivos donde mis logros eran descartados. Había escuchado años de indirectas sutiles y de insultos directos. Me había pagado mi propia universidad, porque me dijeron que, si no iba a estudiar medicina o derecho, no iban a desperdiciar su dinero en una escuela de arte. Había construido una carrera exitosa, a pesar de ellos. No gracias a ellos. Y, de repente, de pie en ese lugar alquilado, con 150 personas mirando, me di cuenta de que había terminado. Completamente terminado. Enderecé la espalda, levanté la barbilla, y miré a mi madre, directamente a los ojos. Mi voz salió firme y clara. Si eso es lo que desean, entonces, considérenme como si nunca hubiera existido. Me volví hacia mi padre. Acaban de conseguir su deseo.
Ahora tienen 2 hijos, en lugar de 3. Felicidades. Luego, miré a la multitud de rostros sorprendidos. Para cualquiera a quien le importe, nunca se trató de que yo no apreciara lo que hicieron por mí. Se trata de que ellos nunca apreciaron quién soy. Y hay una diferencia. Recogí mi bolso, del lugar donde lo había dejado en una silla, y caminé hacia la salida. Mis tacones hacían clic en el suelo de mármol, y el sonido resonaba en el repentino silencio. Podía escuchar a mi madre, diciendo algo detrás de mí, su voz subiendo de tono, pero no me di la vuelta. Jason gritó mi nombre. Yo seguí caminando. Llegué a mi auto, me subí, aseguré las puertas, y conduje. No sabía a dónde iba. Simplemente, conduje. Mis manos todavía temblaban, y las lágrimas que había estado conteniendo, finalmente salieron, nublando mi visión tan gravemente, que tuve que detenerme, en el estacionamiento de un centro comercial. Me quedé allí, en mi auto, y sollocé. No solo por lo que había pasado esta noche, sino por todo. Por cada comentario despectivo, cada mirada decepcionada, y cada vez que me habían hecho sentir como si yo no fuera suficiente. Después de unos 20 minutos, me tranquilicé lo suficiente como para revisar mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Jason. Apagué mi teléfono por completo. No podía lidiar con eso. Todavía no. Conduje hasta mi apartamento, el cual estaba tan orgullosa de poder pagar por mi cuenta, y me senté en mi sofá, en la oscuridad. Pensé en llamar a mi mejor amiga, Hannah, pero no sabía qué decir. ¿Cómo explicas que tus padres acaban de declarar públicamente que desearían que nunca hubieras nacido? Alrededor de las 9 de la noche, finalmente volví a encender mi teléfono. Las notificaciones explotaron. 38 llamadas perdidas, y docenas de mensajes de texto. Mi buzón de voz estaba lleno. La mayoría de las llamadas eran del número de mis padres. Varias de Jason, unas cuantas de Rebecca, y algunas de números que no reconocía, probablemente parientes, que habían estado en la fiesta. Las ignoré todas, y fui directamente a los mensajes de texto. Jason había enviado unos 15 mensajes, empezando con «Nicole, ¿a dónde fuiste?», y escalando a «Todos están enloqueciendo. Tienes que volver». Y, finalmente, papá acaba de tener que sentarse. Mamá está llorando. ¿Qué diablos creíste que pasaría? Los mensajes de Rebecca eran más cortos. Hiciste una escena en la fiesta de mamá y papá. Muy maduro, Nicole. Luego, 30 minutos después, de acuerdo, acabo de escuchar lo que realmente dijeron. Llámame. Había mensajes de la tía Linda, de la señora Rodríguez, y de primos que apenas conocía, pero los que captaron mi atención fueron los del número de mi madre. El primero fue enviado unos 30 minutos después de que me fui. Nicole, tienes que volver ahora mismo. Nos has avergonzado frente a nuestros amigos. 10 minutos después de eso, ¿dónde estás? La gente está haciendo preguntas. 20 minutos después, tu padre no se siente bien. Si le pasa algo, por culpa de tu teatrito, será tu culpa. Y luego, como 1 hora después de que me fui, por favor, solo llámanos. Necesitamos hablar de esto. Me quedé mirando ese último mensaje durante mucho tiempo. Necesitaban hablar. No, lo sentimos. No, no lo decíamos en serio. Simplemente, necesitamos hablar, como si yo fuera el problema que necesitaba ser manejado. Puse mi teléfono en silencio, y me fui a la cama, aunque no dormí. Me quedé allí, mirando al techo, y repitiendo toda la noche en mi cabeza. Cuanto más pensaba en ello, más me enojaba. No solo estaba triste, sino genuinamente enojada. ¿Quién le dice eso a su propio hijo? ¿Quién mira a su hija y le dice que desearía que nunca hubiera nacido? A la mañana siguiente, mi teléfono estaba al 3% de batería, de todas las llamadas que había estado recibiendo. Lo conecté, y preparé café. Mis manos estaban más firmes ahora. Me sentía extrañamente tranquila, como si hubiera pasado por algún tipo de tormenta emocional, y hubiera salido del otro lado, hacia el aire puro.
Tenía 67 mensajes nuevos. Me desplacé por ellos, con un interés desapegado. Jason, todavía intentaba jugar a ser el mediador. ¿Puedes, por favor, llamar a mamá y papá? Están muy alterados. Rebecca había cambiado su tono a creo que lo que dijeron fue horrible, pero que te fueras, empeoró todo. El mensaje de la tía Linda decía, cariño, no sé qué decir. Lo que dijo tu madre fue imperdonable. Estoy aquí, si me necesitas. La señora Rodríguez había escrito, Nicole, querida, tu madre y tu padre están equivocados. Eres una mujer joven encantadora, con verdadero talento. No dejes que sus palabras te definan. Había más mensajes de mis padres, pero no me atreví a leerlos todavía. En cambio, preparé el desayuno, tomé una ducha larga, y me senté frente a mi computadora. Tenía trabajo que hacer. Un cliente estaba esperando las revisiones del diseño de un logotipo, y yo tenía una clase que impartir el lunes. Mientras trabajaba, me di cuenta de algo. Me sentía más ligera, como si un peso, que había estado cargando durante años, se hubiera levantado de repente. Sí, lo que pasó fue horrible. Sí, dolió como el infierno. Pero, finalmente, dejé de fingir que, si me esforzaba lo suficiente, si tenía el éxito suficiente, y si era lo suficientemente buena, mis padres me verían de la misma manera, en que veían a Jason y a Rebecca. No lo harían. No podían hacerlo. Y eso, no era culpa mía. Alrededor del mediodía, Jason llamó. Dejé que pasara al buzón de voz. Dejó un mensaje. Nicole, sé que estás enojada, y tienes derecho a estarlo. Lo que dijo mamá estuvo totalmente fuera de lugar, pero, por favor, ¿podemos simplemente hablar? Están diciendo que se quieren disculpar. Casi me río de eso. Querían disculparse. Después de 38 llamadas perdidas, y horas de mensajes, que nunca incluyeron las palabras, lo siento. Ahora, querían disculparse. Le respondí por mensaje, diles que agradezco la intención, pero no estoy interesada en una disculpa en este momento. Necesito espacio. Su respuesta fue inmediata. Nicole, estás siendo irracional. Cometieron un error. La gente dice cosas que no siente, cuando está estresada. Me quedé mirando ese texto por un largo momento, y luego respondí. Me dijeron que desearían que nunca hubiera nacido. Jason, eso no es algo que se dice por accidente. Ese no es el estrés hablando. Así es como, realmente se sienten. Estás exagerando, respondió él. Y ahí estaba. Incluso Jason, quien había presenciado todo el asunto, estaba más preocupado por mantener la paz, que por reconocer lo que realmente había sucedido. Dejé mi teléfono, y volví al trabajo. Esa tarde, decidí hacer algo que había estado evitando durante años. Revisé los viejos álbumes de fotos, que había metido en el fondo de mi armario. Necesitaba entender, si yo estaba loca, si me estaba imaginando el favoritismo, o si era tan real, como lo recordaba. La evidencia fue condenatoria. En las fotos familiares de cuando éramos niños, Jason siempre estaba en el frente y en el centro. Rebecca, usualmente estaba junto a mamá, quien la rodeaba con su brazo. Yo, estaba constantemente posicionada en el borde del encuadre, a veces, parcialmente cortada. En nuestras fotos de graduación de la escuela secundaria, la de Jason, fue enmarcada profesionalmente, y colgada en la sala de estar. La de Rebecca, estaba justo al lado. La mía, estaba en algún cajón, probablemente, todavía en el sobre del estudio de fotografía. Encontré mi carta de aceptación, al Instituto de Arte, guardada en uno de los álbumes. Había olvidado, que siquiera la había conservado. En la parte de atrás, con mi letra de adolescente, había escrito, ellos dijeron, la escuela de arte no es una universidad de verdad. Dijeron, estoy desperdiciando mi potencial. Pero voy a ir de todos modos. La rebeldía en esas palabras, hizo que me doliera el corazón, por la yo de 18 años, quien había estado tan decidida, a seguir sus sueños, a pesar de no tener, un sistema de apoyo. También, había tarjetas de cumpleaños allí. Abrí una de mi cumpleaños número 21. La tarjeta de mis padres,
Tenía un mensaje genérico de feliz cumpleaños, junto con un cheque por $50, y sus firmas. Ninguna nota personal, ningún «te amamos». Nada. La comparé con la tarjeta del cumpleaños 21 de Rebecca, la cual había visto en su cómoda hace años, cuando la ayudé a mudarse de apartamento. La de ella había estado llena de un párrafo escrito a mano, sobre lo especial que era, lo orgullosos que estaban, y la cantidad de alegría que ella aportaba a sus vidas. La diferencia era cruda e innegable. Yo no lo estaba inventando. Encontré dibujos que había hecho cuando era niña, metidos en la parte posterior de un álbum, un retrato familiar, que había dibujado, cuando tenía tal vez 7 u 8 años. Nos había dibujado a los 5, tomados de la mano, con un gran sol en lo alto, y flores por todas partes. En la parte inferior, con crayón, había escrito, «Mi familia. Los amo». Al mirarlo ahora, podía ver cuánto había querido pertenecer, y cuánto me había esforzado por ser parte de ellos. Había una boleta de calificaciones de 5º grado. Todas A, excepto por una B en matemáticas. Mi maestro había escrito una nota: «Nicole es excepcionalmente creativa, y muestra un verdadero talento en el arte. Es una alegría tenerla en clase». Mi madre había escrito en el margen con bolígrafo rojo: «Necesita concentrarse más en las materias importantes». Me senté en el suelo de mi habitación, rodeada por estos artefactos de mi infancia, y algo se volvió muy claro. Esto no había comenzado en la fiesta de aniversario. Esto había estado sucediendo durante toda mi vida. Simplemente me había acostumbrado tanto a ello, y me había vuelto tan hábil para minimizarlo, que me había convencido a mí misma de que no era tan malo. Pero sí, era así de malo. Siempre había sido así de malo. Mi teléfono sonó. Era Stephanie, la esposa de Jason. Casi no contesto, pero la curiosidad me pudo. «Nicole», dijo ella, con voz suave. «Espero que no te moleste que te llame». «Eso depende de la razón por la que llamas», dije cuidadosamente. «Quiero que sepas que creo que lo que dijeron tus padres fue inexcusable. Jason y yo tuvimos una gran pelea por eso, anoche. Él cree que estás siendo demasiado sensible, y yo le dije que estaba siendo voluntariamente ciego». Sentí que se me cerraba la garganta. «Gracias por eso». «Necesito decirte algo», continuó Stephanie. «Algo que, probablemente, debí haberte dicho hace años. Tus padres hablan de ti de manera diferente cuando no estás cerca». «Lo sé», dije con amargura. «No, me refiero a que es peor de lo que crees. La Navidad pasada, cuando te fuiste temprano, para ir a la cena familiar de Hannah, tu madre pasó 20 minutos quejándose, con los demás invitados, sobre cómo habías abandonado la reunión familiar por alguna amiga. Dijo que siempre habías sido egoísta. Que siempre te habías puesto a ti misma en primer lugar, y que nunca habías apreciado los sacrificios que hicieron por ti». Mi mano se apretó alrededor del teléfono. «¿Por qué no dijiste nada?» «Porque fui una cobarde», admitió Stephanie. «No quería causar drama. No quería poner a Jason en una posición difícil. Pero, después de lo que pasó en la fiesta de aniversario, me di cuenta de que mi silencio me hacía cómplice. Lo siento, Nicole. Mereces tener a alguien que hable por ti, y yo no lo hice». «¿Sabe Jason que me estás llamando?» «No». «Estaría enojado si lo supiera. Él quiere que todos simplemente suavicen las cosas y finjan que nada pasó. Pero algo pasó, y ha estado pasando durante años». Hizo una pausa. «Tengo hijas, Nicole, niñas gemelas. Tienen 3 años. Si alguien alguna vez tratara a una de ellas de la forma en que tus padres te tratan a ti, me volvería loca. Tú mereces mucho más que esto». Después de que colgamos, lloré de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. No estaba llorando porque estuviera triste. Estaba llorando porque alguien finalmente había validado lo que yo había experimentado. Alguien, desde dentro de la familia, había reconocido la verdad en lugar de intentar volverme loca o decirme que yo era demasiado sensible. Al día siguiente, recibí una llamada de mi tío Richard, el hermano de mi papá.
Nunca habíamos sido particularmente cercanos, pero siempre había sido amable conmigo, de una manera distante. Nicole, tu tía me mostró lo que pasó en un chat familiar, me dijo. Te llamo porque te debo una disculpa, también. Ni siquiera estabas en la fiesta, le dije, confundida. No, pero he estado en muchas otras reuniones familiares, a lo largo de los años. He escuchado la forma en que tus padres hablan de ti. He visto la forma en que descartan tus logros. Nunca dije nada, porque me dije a mí mismo que no era mi lugar interferir en cómo tus padres te criaban. Se aclaró la garganta. Pero, ya no eres una niña. Eres una mujer adulta, y la forma en que te tratan está mal. Debí haber dicho algo, hace años. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Pregunté. Porque Linda me llamó después de la fiesta, furiosa, por lo que Margaret te dijo. Me dijo que, si no me comunicaba contigo, nunca me lo perdonaría. Y ella tiene razón. Se supone que la familia no debe quedarse de brazos cruzados, mientras uno de los suyos es destruido. Suspiró. Lamento haber guardado silencio cuando necesitabas que alguien alzara la voz. Estas llamadas telefónicas, estas inesperadas muestras de apoyo, comenzaron a sumar. Resultó que, mucha gente, había notado cómo me trataban mis padres. Simplemente, nunca decían nada, porque es incómodo señalar ese tipo de disfunción, especialmente, cuando las propias víctimas intentan fingir que todo está bien. Comencé a preguntarme a cuántas reuniones familiares había asistido, donde la gente había sido testigo de la crueldad de mis padres, y no había dicho nada. Cuántas veces había sonreído a través del dolor, mientras todos los demás miraban hacia otro lado, incómodos, pero poco dispuestos a intervenir. Esa noche, di un largo paseo por mi vecindario. El clima era perfecto, esa calidez de finales de verano, sin el calor opresivo. Pasé junto a familias, cenando en sus patios, niños montando bicicleta, y parejas paseando a sus perros. La vida normal continuaba a mi alrededor, mientras que, mi mundo, había cambiado por completo. Pensé en la versión de mí misma, que había sido antes de la fiesta de aniversario. La Nicole, que ya se habría disculpado para este momento, la que habría aparecido en la casa de mis padres, con flores y arrepentimiento, y la que se habría enredado en un nudo, intentando arreglar una relación que estaba rota desde el principio. Ya no quería ser esa Nicole. No quería pasar el resto de mi vida mendigando migajas de afecto, de personas que nunca me verían realmente, ni me valorarían. Cuando llegué a casa, había un paquete en la puerta. Adentro, había un libro sobre cómo establecer límites con familiares tóxicos, enviado por la tía Linda con una nota. Esto me ayudó a mí. Tal vez te ayude a ti, también. Te amo, y estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Leí el libro entero, esa misma noche. Muchas páginas se sentían como si hubieran sido escritas, específicamente, sobre mi vida. El capítulo sobre el chivo expiatorio en las familias golpeó particularmente fuerte. Describía exactamente lo que yo había experimentado. Ser señalada como la niña problema, tener mis logros minimizados, ser culpada por la disfunción familiar, y servir como un contraste, para hacer que mis hermanos se vieran mejor. El libro hablaba de cómo las familias a menudo necesitan un chivo expiatorio para mantener su equilibrio, y de cómo el rol del chivo expiatorio se asigna a una edad temprana y se refuerza a través de años de mensajes sutiles y evidentes. Explicaba cómo abandonar ese rol y negarse a seguir el juego puede causar que todo el sistema familiar entre en pánico y presione al chivo expiatorio para que regrese y asuma su posición. De repente, las 38 llamadas perdidas cobraban perfecto sentido. No era que mis padres me extrañaran desesperadamente o se hubieran dado cuenta de que habían cometido un terrible error. Era que yo había interrumpido el sistema al negarme a aceptar su trato por más tiempo. Había roto el patrón, y los patrones son reconfortantes, incluso cuando son dañinos. El libro también advertía sobre algo llamado hoovering aspirado, que ocurre cuando los familiares tóxicos intentan succionarte de nuevo con disculpas, promesas de cambio, o emergencias fabricadas. Decía, estos intentos rara vez conducen a un cambio genuino, y por lo general, solo reinician el ciclo de abuso.
Pensé en las cartas de mi madre, en el susto de salud de mi padre, que Jason había mencionado de pasada, y en el repentino interés por la reconciliación. ¿Estaban genuinamente arrepentidos, o solo estaban intentando restaurar la dinámica familiar que había antes? Durante los días siguientes, las llamadas y los mensajes continuaron, pero se hicieron menos frecuentes. Había dejado claro que no iba a ir, y aparentemente, estaban empezando a aceptarlo, o al menos, se estaban rindiendo por el momento. Comencé a repasar mis logros profesionales, documentándolos de una manera, en la que nunca antes lo había hecho. Siempre había restado importancia a mi éxito, porque mis padres me habían enseñado, que lo que yo hacía, no era valioso. Pero, mirándolo objetivamente, había construido algo impresionante. Había estado trabajando de forma independiente, y con éxito, durante 6 años. Mi lista de clientes incluía 3 empresas Fortune 500, un puñado de empresas emergentes exitosas, y numerosas pequeñas empresas, a las que ayudé a construir sus marcas, desde cero. Había aparecido en publicaciones de diseño, en 4 ocasiones. Había ganado 2 premios de diseño regionales. Mis clases de arte de fin de semana tenían una lista de espera de 6 meses. Había hecho todo esto, mientras pagaba mi propio alquiler, mis propias facturas, y mis propios préstamos estudiantiles, de la escuela de arte que mis padres se negaron a financiar. Había construido una vida, y una carrera, desde la nada, sin apoyo familiar, sin red de seguridad financiera, y sin aliento. Y de alguna manera, aún había pasado años, sintiendo que estaba fracasando, porque no tenía el tipo de éxito que mis padres valoraban. Hice una lista de cada comentario despectivo que pude recordar. Llenó 3 páginas. Eso es lindo, querida. Pero, ¿cuándo conseguirás un trabajo de verdad? ¿No podrías haber estudiado algo más práctico? No podemos decirles a nuestros amigos que eres artista, Nicole. Suena a que estás desempleada. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Rebecca nunca nos decepcionaría así. 3 páginas, de pequeñas crueldades, que se habían acumulado durante décadas. Luego, hice otra lista. Cada logro que habían ignorado, o minimizado. Mi primer gran contrato con un cliente. Mi primer artículo publicado, sobre la teoría del diseño. La exposición de arte, donde se vendieron 3 de mis obras. La beca que había ganado, en la escuela de arte. La vez que, una estación de noticias local, me entrevistó sobre mi programa de arte para niños. La subvención que había recibido, para expandir mis clases comunitarias. Habían estado ausentes, en todo eso. O peor aún, habían estado presentes, pero de manera desdeñosa, encontrando la forma de convertir mis logros, en evidencia, de mi fracaso por no cumplir con sus expectativas. Llamé a mi terapeuta, y pedí una cita de emergencia. Había estado viendo a la doctora Patricia Chen, sin parentesco, e incluso escrito diferente, de forma intermitente durante años, principalmente, para lidiar con la ansiedad, que ahora me daba cuenta, provenía directamente de mi dinámica familiar. Nicole, me dijo cuando me senté en su oficina, te ves diferente. ¿Diferente cómo? Como si, finalmente, te hubieras permitido enojarte. Ella tenía razón. Durante años, había estado volviendo mi ira hacia adentro, transformándola en ansiedad, dudas sobre mí misma, y depresión. Ahora, estaba fluyendo hacia afuera. Y aunque dolía, también se sentía limpio de alguna manera, honesto. Le conté todo, sobre la fiesta de aniversario. Me escuchó sin interrumpir, su expresión volviéndose más preocupada, a medida que yo hablaba. Lo que te dijeron, constituye abuso emocional, dijo cuando terminé. Quiero que me escuches, decir eso claramente. Lo que pasó, no fue solo que tus padres tuvieron un mal día, o que dijeron algo desafortunado, en el calor del momento. Fue una expresión pública, de la forma en que te han tratado en privado, durante toda tu vida. Todos me siguen diciendo que debería perdonarlos, dije. Que la familia es importante, y que me arrepentiré de haberlos cortado de mi vida. ¿Tú quieres perdonarlos? Lo pensé honestamente. No lo sé. Una parte de mí quiere que realmente me vean, y me amen por lo que soy. Pero, otra parte de mí está tan cansada de esperar eso.
tan cansada, de salir lastimada una y otra vez. El perdón no requiere reconciliación, dijo la doctora. Chen. Puedes perdonarlos, por tu propia paz, mientras mantienes tus límites. O, puedes elegir, no perdonarlos. Ambas son opciones válidas. Lo que importa es que estás tomando decisiones que protegen tu bienestar, en lugar de sacrificarte, para mantener una relación que te hace daño. Sigo preguntándome si estoy siendo demasiado dura, lo admití. Si estoy tirando a la basura una relación que podría salvarse. Déjame preguntarte esto. En todos los años que los conoces, ¿alguna vez han hecho cambios sostenidos y genuinos en la forma en que te tratan? Abrí la boca para decir que sí, y luego la cerré. No, dije finalmente. Serán amables durante unas semanas, después de una gran pelea, pero luego, siempre vuelve a ser como era antes. Entonces, ahí está tu respuesta. No estás obligada a mantener la esperanza de que cambien, si su patrón de comportamiento sugiere que no lo harán. La sesión ayudó, pero también hizo que todo se sintiera más real. No estaba simplemente teniendo una pelea con mis padres, que eventualmente se calmaría. Estaba reconfigurando fundamentalmente mi relación con ellos, posiblemente, de forma permanente. Cuando salí de su oficina, me sentí más ligera, y más pesada a la vez. Más ligera, porque me había dado permiso, para protegerme. Y más pesada, porque estaba de luto, por los padres que siempre quise, pero que nunca tuve. Esa noche, Hannah vino a mi casa, con comida para llevar y vino. Nos sentamos en mi sofá, comiendo pastel y hablando de todo, excepto de mi drama familiar, hasta que estuve lista para sacar el tema. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Le pregunté finalmente. Hannah, quien había sido testigo de años del trato de mis padres, y que me había estado instando a establecer límites, desde hacía mucho tiempo, me miró seriamente. Creo que estás haciendo lo valiente. Si es lo correcto, es algo que solo tú puedes saber. Eso no ayuda, dije. Pero estaba sonriendo un poco. De acuerdo. ¿Quieres honestidad? He odiado ver lo que te hacen. Cada vez que teníamos planes, y tú los cancelabas porque había una cena familiar, yo sabía que volverías triste. Cada temporada de fiestas, te estresabas durante semanas antes. En cada conversación sobre tu carrera, la limitabas diciendo, no es un trabajo de verdad como el de mis hermanos. Han estado envenenando tu autoestima durante años, Nicole. Así que, sí, creo que alejarte es lo correcto. Solo desearía que lo hubieras hecho antes. No sabía que podía hacerlo, dije en voz baja. Pensé que tenía que seguir intentándolo. No. Nunca tuviste que hacerlo. Hablamos hasta altas horas de la noche. Hannah me contó sobre su propia experiencia, al establecer límites con su padre alcohólico, sobre lo difícil que había sido, pero lo necesario que era. Me recordó las veces en las que me había visto encogerme, para encajar en las expectativas de mis padres. Las veces que había ocultado mis éxitos, porque sabía que no los celebrarían. Las veces que había llorado después de las reuniones familiares. Eres la persona más talentosa que conozco, dijo Hannah. Creas cosas hermosas. Les enseñas a los niños a creer en sí mismos. Construyes marcas que ayudan a que los negocios tengan éxito. Eres amable, divertida e inteligente. El hecho de que tus padres no puedan ver eso, no es un reflejo de ti. Es un reflejo de ellos. Sus palabras se instalaron en mi pecho, cálidas y verdaderas. Tal vez necesitaba escucharlas de alguien que realmente me conociera, alguien que había elegido estar en mi vida, en lugar de estar obligado por la sangre. Después de que Hannah se fue, me senté frente a mi computadora, e hice algo impulsivo. Escribí una publicación de blog, sobre mi experiencia, sin dar nombres, manteniendo los detalles vagos, pero hablando sobre la experiencia, de ser el chivo expiatorio de una familia, de que te digan que no eres suficiente, y de finalmente, elegirte a ti mismo. Lo publiqué en mi sitio web profesional, sin esperar mucha respuesta. Para la mañana, tenía docenas de comentarios de otros diseñadores, de otros profesionales creativos, y de otras personas, a quienes les habían dicho, que su arte no era una carrera real,
que estaban decepcionando a sus familias, y que necesitaban ser más prácticos. Gracias por escribir esto, decía un comentario. Me he estado sintiendo como un fracaso, porque mis padres no entienden lo que hago. Esto me ayudó a darme cuenta de que no estoy solo. Otro decía, mi familia todavía pregunta, ¿cuándo voy a conseguir un trabajo de verdad? He sido ilustrador profesional durante 10 años. Tu publicación me dio el valor para dejar de dar explicaciones. Al leer esos comentarios, me di cuenta de que mi experiencia no era única. Había miles de personas allá afuera, cuyas familias no valoraban su trabajo creativo, y a quienes se les hacía sentir inferiores, porque habían elegido caminos poco convencionales. Todos nosotros llevábamos las mismas heridas, las mismas dudas plantadas, por personas que se suponía debían nutrirnos. Respondí a cada comentario, y ese simple acto de conexión me ayudó a sentirme menos aislada en mi decisión. Rebecca llamó, al cuarto día. De hecho, contesté porque sentía curiosidad, por lo que diría. Nicole, comenzó con voz cautelosa. ¿Cómo estás? Estoy bien, dije, lo cual era parcialmente cierto. Mira, sé que mamá y papá realmente te lastimaron. Lo que dijeron fue horrible. Yo se los dije. ¿Así? Mantuve mi voz neutral. Sí, le dije a mamá que se había pasado de la raya. Pero, Nicole, tienes que entender que han estado bajo mucha presión últimamente. Papá ha estado teniendo problemas de salud, y mamá ha estado preocupada. Rebecca, detente. La interrumpí. Su estrés no es excusa para decirme que desearían que nunca hubiera nacido. Nada, excusa eso. Ella se quedó callada por un momento. Entonces, tal vez escuchaste mal. Tal vez, salió mal. Sentí un destello de ira. Había una docena de personas paradas allí, que escucharon exactamente lo que yo escuché. No intentes manipularme. No estoy tratando de hacerlo. Sí, lo estás. Estás inventando excusas para ellos, porque es más fácil que admitir que nuestros padres son capaces de ser crueles. Yo viví con esa crueldad durante años, Rebecca. Tú simplemente nunca te diste cuenta, porque eras la favorita. Hizo un pequeño sonido, como si hubiera tocado un nervio sensible. Eso no es justo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que mamá menospreció tu carrera? ¿Cuándo papá te dejó fuera de un discurso sobre sus hijos? ¿Cuándo te dijeron que eras una decepción? Silencio. Exactamente, dije suavemente. No estoy enojada contigo, Rebecca, pero no puedo fingir que esto es algo que se puede arreglar con una disculpa rápida y una cena familiar. Esto se ha estado acumulando durante 28 años. Entonces, ¿qué estás diciendo? Simplemente, terminaste con ellos. Estoy diciendo que ya terminé de intentar ser alguien a quien ellos aprueben. Si quieren una relación conmigo, tiene que basarse en quien realmente soy, no en quien desearían que fuera. Hablamos por unos minutos más, pero estaba claro que no íbamos a estar de acuerdo. Ella pensaba que yo estaba siendo terca. Yo pensaba que ella estaba siendo ciega. Colgamos, con la promesa de volver a hablar pronto, aunque no estaba segura de que alguna de las dos lo dijera en serio. Una semana después de la fiesta, recibí una carta por correo, una carta física real, escrita a mano por mi madre. Dejé que reposara en el mostrador de mi cocina durante 2 días, antes de abrirla. La carta tenía 3 páginas. La esencia de esta era que lamentaban que yo hubiera salido lastimada, que habían dicho cosas en el calor del momento, y que esperaban que pudiéramos dejar esto atrás y seguir adelante como familia. No había ningún reconocimiento a los años de actitud despectiva, ningún reconocimiento del patrón de comportamiento, y ninguna comprensión de por qué sus palabras habían calado tan hondo. Era una disculpa, que no era realmente una disculpa. Era control de daños. Les respondí. Lo mantuve breve. Queridos mamá y papá, gracias por su carta. Agradezco que reconozcan que sus palabras me lastimaron. Sin embargo, lo que ocurrió en su fiesta de aniversario no fue un incidente aislado. Fue la culminación
de años de hacerme sentir como si fuera menos, de ser ignorada, y de ser tratada como una decepción. Necesito que entiendan que una disculpa no es suficiente. Si realmente quieren una relación conmigo en el futuro, las cosas tienen que cambiar, fundamentalmente. Eso significa respetar mi carrera, respetar mis elecciones, y tratarme con la misma consideración que le dan a Jason y a Rebecca. Hasta que eso ocurra, creo que es mejor que mantengamos nuestra distancia. No hago esto para castigarlos. Lo hago porque merezco algo mejor, y finalmente, estoy lista para exigirlo. Nicole. Envié la carta, y sentí una sensación de finalidad. Esto era todo. Había trazado mi línea en la arena. Hannah, cuando finalmente le conté todo, estaba furiosa por mí. Debiste haberme llamado esa noche, dijo. Habría ido en mi auto, con helado y vino. Necesitaba estar sola, admití. Necesitaba procesarlo, sin que nadie intentara hacerme sentir mejor, o decirme qué hacer. ¿Realmente van a cambiar?, preguntó, escéptica. No lo sé, dije honestamente. Tal vez no, pero, al menos, he dicho lo que tenía que decirse. Ya han pasado 3 semanas, desde la fiesta. Las llamadas se han detenido. Recibí un breve mensaje de texto de mi madre, diciendo que necesitaban tiempo para pensar en las cosas, lo cual tomé como que estaban esperando a que yo cediera, y regresara arrastrándome, con una disculpa por haber causado una escena. No voy a hacer eso. Por primera vez en mi vida, estoy poniendo mi propio bienestar en primer lugar. Si eso me hace egoísta a sus ojos, que así sea. Lo curioso es que, mi vida no se ha desmoronado, como temía que lo hiciera. De hecho, mi negocio está prosperando. Conseguí 2 nuevos clientes importantes esta semana. Mis clases de arte de fin de semana están completamente reservadas. He estado durmiendo mejor, comiendo mejor, y no he tenido un dolor de cabeza por estrés, en días. La tía Linda me llevó a almorzar la semana pasada, y me dijo que estaba orgullosa de mí. Tu madre es mi hermana, y la amo, me dijo. Pero, está equivocada contigo, Nicole. Siempre ha estado equivocada contigo. Estás haciendo exactamente lo que deberías estar haciendo, y lo estás haciendo bien. Eso me hizo llorar un poco, pero en el buen sentido. La señora Rodríguez me envió un hermoso arreglo floral, con una nota que decía, sigue pintando el mundo con tus colores. Incluso, algunos de los amigos de mis padres, personas que yo esperaba que se pusieran de su lado, se acercaron para decir que habían estado conmocionados por lo que pasó, y que pensaban que lo había manejado con gracia. Jason finalmente dejó de intentar mediar, y me envió un mensaje que solo decía, siento no haberte defendido antes. Debí haberlo hecho. Merecías algo mejor, de parte de todos nosotros. Ese mensaje, en realidad, significó algo. Rebecca y yo estamos encontrando lentamente nuestro camino hacia una nueva normalidad. Ella está empezando a entender que estuvo protegida de mucha de la negatividad que yo experimenté, porque ella sí encajaba en el molde que mis padres querían. Tomamos café ayer, y me dijo, siempre pensé que eran duros contigo, pero me decía a mí misma que simplemente estabas siendo sensible. Me doy cuenta ahora de que me equivocaba. Fueron horribles contigo. No sé qué va a pasar con mis padres. Tal vez se den cuenta de que necesitan cambiar. Tal vez no. Tal vez reconstruyamos algún tipo de relación, eventualmente. O tal vez este sea el final de nuestra historia como familia. Lo que sí sé es que he terminado de prenderme fuego para mantenerlos calientes. He terminado de encogerme para encajar en su estrecha definición de éxito. He terminado de disculparme por ser quien soy. Dijeron que deseaban que yo nunca hubiera nacido. Y yo les dije que me consideraran como si nunca hubiera existido. Esas palabras todavía duelen cuando pienso en ellas. Probablemente siempre lo harán. Pero hablaba en serio cuando las dije. Si no pueden amarme tal como soy, entonces no tendrán el derecho de tenerme en sus vidas en absoluto. Salí de esa fiesta con 38 llamadas perdidas esperándome, pero entré a una vida donde finalmente soy libre
y honestamente, esa se siente como la mejor venganza de todas. Actualización. Algunas personas han estado pidiendo una actualización en los comentarios. Así que, aquí va. Han pasado unos 2 meses desde la fiesta, y las cosas han cambiado, de formas inesperadas. Mi papá tuvo, lo que mi mamá llamó, un pequeño susto de salud, hace unas 3 semanas. Jason me llamó para decírmelo, y pude escuchar la expectativa en su voz, de que yo iría corriendo al hospital. Pregunté qué había pasado, y admitió, que papá había tenido un ataque de pánico, que inicialmente, habían pensado que era un problema cardíaco. Él estaba bien, dado de alta completamente, por los médicos. Ninguna emergencia médica real. Envié flores al hospital, con una tarjeta que decía, me alegra que estés bien. Cuídate. No fui a visitarlo. Jason estaba furioso por eso, pero honestamente, he aprendido que sus emergencias, a menudo son fabricadas, para hacer que yo vuelva al redil. Y no iba a caer en esa trampa, esta vez. Lo que realmente cambió las cosas, fue que mi madre apareció, en una de mis clases de arte de fin de semana, hace 2 semanas. Estaba enseñándole, a un grupo de niños de 8 años, cómo mezclar colores, cuando levanté la vista, y la vi parada en la puerta del centro comunitario, observando. Se me cayó el estómago. Consideré pedirle que se fuera, pero tenía una clase que impartir, y niños que contaban conmigo. Así que, terminé la lección, ayudé a los niños a limpiar, y esperé hasta que sus padres los recogieran, antes de dirigirme a ella. ¿Qué haces aquí?, le pregunté. Se veía más pequeña de lo que recordaba, mayor, de alguna manera. Quería ver lo que haces. ¿Verlo, de verdad? No supe qué responder a eso, así que, simplemente, comencé a limpiar los suministros de pintura. Ella caminó por la habitación, mirando las obras de arte de los niños, secándose en los estantes. Son buenos, dijo en voz baja. ¿Los niños? Son muy buenos. Están aprendiendo, dije. Son lo suficientemente valientes como para intentarlo, que es la parte importante. Mamá recogió una pintura, una explosión de color, desordenada pero alegre. ¿Tú les enseñaste esta técnica? Yo les enseño, a no tener miedo de cometer errores. La técnica, viene con la práctica. Ella, dejó la pintura con cuidado. Nicole, he estado pensando mucho, desde la fiesta. Ah, sí. Mantuve mi voz neutral, y continué limpiando las mesas. Tu tía Linda, no me ha hablado en 3 semanas. La señora Rodríguez, me envió un correo electrónico muy directo, sobre cómo te hemos tratado. Incluso, los amigos de golf de tu padre, han estado haciendo preguntas incómodas. Hizo una pausa. Pero, por eso no estoy aquí. Esperé. Fui a terapia, me dijo. Después de que enviaste esa carta, hice una cita con una terapeuta, porque tu padre y yo, no nos estábamos comunicando bien, y pensé que, tal vez, alguien podría ayudarnos a entender, por qué estabas siendo tan dramática por todo. Sentí un pico de ira al escuchar eso, pero me mordí la lengua. La terapeuta, me pidió que describiera a cada uno de mis hijos, continuó mamá. Hablé de Jason, durante 20 minutos. Hablé de Rebecca, durante 15. Cuando llegué a ti, me di cuenta de que, estaba enumerando todas las formas en las que me decepcionabas, en lugar de decirle, quién eres realmente. Tomó un respiro tembloroso. Y ella, me lo hizo notar. Mis manos habían dejado de moverse. Yo solo estaba allí de pie, sosteniendo una esponja mojada, y mirando a mi madre. Me preguntó cuál era tu color favorito, dijo mamá en voz baja. Y no lo sabía. Me preguntó qué te hacía feliz, qué soñabas, qué te apasionaba, más allá del arte. No pude responder a nada de eso, Nicole. No pude responder preguntas básicas, sobre mi propia hija. La esponja goteó agua en el suelo. He estado yendo a terapia 2 veces por semana, dijo mamá. Tratando de descubrir, en qué me equivoqué tanto. Y la respuesta es en todo. Me equivoqué en todo. Finalmente, encontré mi voz. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque tenías razón, dijo simplemente. En tu carta, tenías toda la razón.
No merecemos una relación contigo, hasta que podamos verte realmente, por lo que eres, en lugar de por lo que queríamos que fueras. Miró de nuevo, alrededor de la habitación. Este lugar, estos niños, lo que haces aquí. Nunca me molesté en entenderlo, porque ya había decidido que no era valioso. Pero estás enseñando a los niños, a ser creativos, a tener confianza, y a expresarse. Ese es un trabajo importante. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir, y parpadeé para contenerlas. Una sesión de terapia no arregla 28 años, mamá. Lo sé, dijo ella. Por eso, no te estoy pidiendo perdón. No te estoy pidiendo nada. Solo quería que supieras, que lo estoy intentando. Tu padre, también lo está. A él le cuesta más cambiar de opinión. Todavía está estancado en la idea, de que somos las víctimas aquí, porque nos avergonzaste en la fiesta. Pero, estoy trabajando en él. Nos quedamos en silencio, por un largo momento. Debería irme, dijo finalmente. Solo quería ver esta parte de tu vida. Gracias por permitirme hacerlo, incluso, si realmente no tenías opción. Caminó hacia la puerta, y luego se volvió hacia mí. Tu color favorito, es el verde azulado, Till. Lo recordé de camino hacia acá. Pintaste tu habitación de verde azulado, cuando tenías 14 años, y te hicimos volver a pintarla de beige, porque dijimos que era demasiado brillante. Lloraste durante 3 días. Yo había llorado por 3 días. Había olvidado eso. Lo había enterrado, con todas las otras pequeñas angustias. Sigue siendo mi color favorito, dije en voz baja. Ella asintió, y sus ojos brillaron. Siento, haberte obligado a cambiarlo. Siento, un montón de cosas. Luego, se fue. Me quedé en ese salón de clases vacío, durante mucho tiempo después de que se fue, procesando lo que acababa de pasar. No sé si esto cambia algo. Una conversación, incluso si es buena, no deshace décadas de daño, pero es algo. Tal vez, sea un comienzo. O tal vez, sea solo mi madre, tratando de arreglar su reputación, después de que la fiesta se convirtiera en el escándalo de su círculo social. Aún no lo sé. Lo que sí sé, es que no sentí el mismo dolor vacío, que solía sentir, cada vez que pensaba en mi familia. No sentí la necesidad desesperada por su aprobación, que había definido gran parte de mi vida. En su lugar, sentí algo nuevo. Paz. Una paz tranquila y frágil, pero paz, al fin y al cabo. Cerré el salón de clases con llave, salí, y sentí la luz del sol de la tarde, en mi rostro. Por primera vez en años, sentí que era una calidez que realmente podía recibir, no algo que tenía que ganarme. Tal vez, así es como se ve realmente la sanación. No es un gran momento de perdón o de cierre, sino 1000 pequeñas decisiones, para seguir de pie, seguir respirando, y seguir creando una vida que finalmente es tuya. Y eso, es lo que estoy haciendo, cada uno de los días.